Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todos ustedes la presencia en esta sesión titulada Perfil lipídico versus lipoproteínas plasmáticas, una cuestión de precisión, que ha tenido la amabilidad de patrocinar la empresa Rubió. En esta sesión vamos a tratar tres temas y en ella vamos a intervenir yo mismo. Soy Xavier Pintó, de la Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Bellvitge. Y a continuación intervendrá el doctor Alberto Zamora, de la Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, en Barcelona también. Y, por último lugar, el doctor Jacinto Fernández Pardo, de la Unidad de Hipertensión y Lípidos del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. El doctor Zamora nos hablará de los pacientes candidatos a solicitar resonancia magnética a partir de los datos de la práctica real, del Real World Data, y el doctor Jacinto Fernández Pardo tratará sobre algunos casos clínicos en los que nos ilustrará el interés y lo que nos aporta el estudio de las lipoproteínas plasmáticas mediante resonancia magnética nuclear. Y en primer lugar yo voy a dar ya paso a mi intervención sobre las alteraciones lipoproteicas en los pacientes con isquemia prematura y realizando primero una breve introducción sobre lo que es precisamente la resonancia lipoproteica y algunos datos sobre el interés clínico de esta técnica de exploración del metabolismo lipídico. Pues ya sin más, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y vamos a empezar con la primera parte de la presentación. Bien, vamos a poner... Bueno, entonces, en cuanto al metabolismo lipídico, como todos ustedes saben, los lípidos circulan en el plasma sanguíneo unidos a proteínas, formando estas partículas lipoproteicas o lipoproteínas, que son las encargadas de transportar precisamente los lípidos sanguíneos del cuerpo humano. Existen varios circuitos, uno de ellos es el circuito del colesterol y los triglicéridos exógenos, en el cual intervienen los kilomicrones. Cuando ingerimos alimentos se forman estas partículas que transportan estos lípidos sanguíneos, rápidamente son catabolizadas por las lipasas y las partículas residuales de kilomicrones llegan al hígado donde son eliminadas. Este paso dura pocos minutos. O sea, por tanto, hay un catabolismo rápido de estas partículas en el individuo con una fisiología normal. Lo que ocurre es que después de la ingesta de alimentos se van formando kilomicrones durante las horas siguientes a este test. Por otro lado, tenemos la circulación del colesterol y los triglicéridos de síntesis endógena o hepática, los cuales se unen a ApoB100 en el hígado y salen a la circulación sanguínea en forma de estas partículas de muy baja densidad o VLDL, que igual que los kilomicrones son catabolizados rápidamente, pierden triglicéridos por acción de las lipasas, se transforman en unas partículas residuales y finalmente son retiradas de la circulación por el hígado, o bien pierden más triglicéridos y ya se transforman en estas partículas que son las encargadas de distribuir colesterol por todo el organismo, que son las LDL o lipoproteínas de baja densidad. Y existe ese tercer circuito de las HDL, que es lo que hacen las partículas de alta densidad o HDL, es redistribuir colesterol desde las zonas o las áreas del organismo donde habría más exceso de colesterol hacia donde es más necesario, y también lo conducen al lugar de eliminación. Por todo ello, en el plasma sanguíneo, si nosotros pudiésemos mirar a través de una ventanita a una arteria y ver cómo está el plasma y qué partículas hay ahí, veríamos que hay un amplio espectro de partículas lipoproteicas que van desde en situación de ayuno, desde las VLDL más grandes y más ricas en triglicéridos, a unas partículas más medianas que ya han perdido parte de triglicéridos y siguen teniendo colesterol en color amarillo, y después ya tendríamos unas partículas en las que prácticamente todo es colesterol en amarillo y tenían muy poco contenido en triglicéridos en rojo, que serían las LDL. Esto realmente no son compartimentos estancos. Hay un amplio espectro, hay una gradación progresiva desde las partículas más grandes a las más pequeñas, que además están intercambiando constantemente lípidos con las HDL y además interactúan con receptores celulares, intervienen estas proteínas de transferencia, etc. Y por ello hay una amplia variedad de partículas, no solo en cuanto a tamaño, sino en cuanto a composición y en cuanto a número de partículas.
Por ello, ahí tenemos una característica importante de las lipoproteínas, el tamaño. Cuanto mayor es el tamaño de las partículas, más dificultad tienen para entrar en la pared arterial. Cuanto más pequeñas son, más fácilmente entran. Las HDL, que son muy pequeñas, entran en la pared arterial fácilmente, pero también salen y retiran colesterol. Por esto tienen esta función protectora. Las VLDL muy grandes y los kilomicrones muy grandes tienen más dificultad para entrar, y a medida que se van haciendo pequeñas ya tienen capacidad de infiltrar la pared arterial, como se ve aquí en amarillo. Partículas de 50 nanómetros o menos, ya se ve unas manchas más marcadas en la pared arterial porque han entrado más fácilmente. Es decir, el tamaño de las partículas es importante, pero también es importante el número de partículas. Cuanto más partículas hay en la circulación sanguínea, más número de partículas van a entrar en la pared arterial. Vemos aquí representado con 2 partículas, lógicamente entraría solo una, si tenemos 4 pues entran 2. Y otro aspecto interesante es qué partículas son las que quedan retenidas en la pared arterial, porque las lipoproteínas pueden entrar, las HDL entran y salen fácilmente, pero las otras también no tan fácilmente. Cuanto más pequeñas son las LDL, vemos aquí, más facilidad sería para que queden retenidas y provoquen aterosclerosis. Y además también otro aspecto importante es la composición. Cuantos más triglicéridos tienen las lipoproteínas plasmáticas, más inflamación desencadenan y más facilidad tienen de que sean placas que se compliquen, que sean placas vulnerables, que se rompan y den lugar a la trombosis que desencadena el infarto de miocardio como un ejemplo de complicación aterotrombótica. Tenemos, por tanto, situaciones muy variables dependiendo de los individuos a otros. Vemos aquí un individuo con colesterol alto únicamente, aquí un paciente con colesterol y triglicéridos altos, aquí un paciente con colesterol y triglicéridos altos, pero que además tiene la POB elevada. Los 3 individuos pueden tener una concentración de colesterol parecida y vemos qué gran diferencia hay en la distribución de las partículas lipoproteicas. Pero ¿cómo podemos estudiar estas características de las lipoproteínas? Desde luego hay muchos métodos, pero uno de los métodos más bien demostrados y más estudiados ha sido la resonancia nuclear, magnética nuclear. Hay diferentes métodos y uno de los que tenemos disponibles en nuestro país y sobre el que se han hecho más estudios es Hiposcale, que es un estudio en el que se realiza un estudio de las lipoproteínas en 2 dimensiones mediante unos principios físicos complejos que tampoco tenemos ahora tiempo de explicarlos, y que lo que nos dicen es nos pueden separar las partículas lipoproteicas en 3 grandes grupos: las VLDLs, las LDLs y las HDLs. Estas partículas las dividen en grandes, medianas y pequeñas cada una de ellas, y también nos dice la cantidad de colesterol y triglicéridos que tenemos en cada una de estas partículas. Vemos aquí qué diferencia hay con respecto al perfil lipídico normal, convencional, en el cual nos dan el colesterol total, los triglicéridos y el colesterol remanente, que se calcula a partir de la concentración de triglicéridos, las LDL y las HDL. Y precisamente es importante el conocer el número de partículas, porque en distintos estudios de amplios grupos de población, de seguimiento, se ve que precisamente es mucho mejor predictor del riesgo cardiovascular el número de partículas LDL que la concentración de colesterol LDL en el plasma, que es lo que nos da el perfil lipídico convencional. Cuando miramos por resonancia el número de partículas, vemos que hay una discordancia muy grande entre el colesterol LDL y el número de partículas. Tener el colesterol LDL alto no va a indicarnos que el número de partículas sea necesariamente también alto. Vemos aquí en esta gráfica cómo pacientes o individuos de la población general con colesteroles altos están en una situación del colesterol, de las número de partículas bajas. O sea, se puede tener un colesterol LDL alto con número de partículas bajo y al revés. ¿Y qué situación es más predictiva del riesgo? Pues precisamente el tener el número de partículas elevados. En el estudio MESA podemos ver como con estos 6.000 y pico individuos seguidos durante 5 años, los que tenían el número de partículas elevado, aquí en rojo, tenían una incidencia de enfermedad cardiovascular muy superior al que tenían el número de partículas relativamente normal, y ello con independencia que tuvieran el colesterol LDL normal, alto o bajo. Es decir, realmente el predictor importante era el número de partículas. Y lo mismo se vio en ese estudio de 27.000 mujeres seguidas durante no menos que 17 años, en el cual también se veía claramente cómo el número de partículas era el predictor
de riesgo importante. Tener el número de partículas alto, con independencia que el colesterol LDL fuera normal o alto, era una situación asociada a riesgo cardiovascular. Y en este estudio también, de forma interesante, se veía que el 25% de estas mujeres, que eran mujeres sanas, presentaban una discordancia entre colesterol y número de partículas LDL. Si miramos pacientes con diabetes, obesidad, síndrome metabólico, la discordancia es superior. Bien, y también en cuanto a la composición, tenemos datos de estudios, por ejemplo, este estudio de casos y controles anidados, en el que se veía que el contenido en triglicéridos de las partículas lipoproteicas era también un predictor de riesgo importante. Por ejemplo, incluso los triglicéridos de las HDL, tenerlos elevados suponía un mayor riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular isquémico aterotrombótico. En cambio, estas variables no predecían la hemorragia cerebral. Y bien, lo que nos dice el Liposcale, el estudio de resonancia de lipoproteínas con el estudio de resonancia magnética nuclear de las lipoproteínas plasmáticas, nos lo van a explicar con más detalles los ponentes siguientes. Aquí que es un estudio que se representa gráficamente para que se pueda interpretar de forma rápida y sencilla. Luego vamos a entrar en ello. En nuestro medio, en España, se ha realizado un estudio de casos y controles de casos de enfermedad cardiovascular y de controles de una población laboral. Los casos de enfermedad cardiovascular eran enfermedad cardiovascular prematura, es decir, tenían una edad inferior a 50 años, y lo que estudiamos eran las características de las lipoproteínas con el método de estudio avanzado de lipoproteínas o Liposcale en estos 125 pacientes y en 190 controles, como he dicho, de una población laboral. Estos casos estaban ajustados por edad y sexo, pero en cambio, como podemos ver y como era lógico, los enfermos isquémicos tenían más prevalencia de diabetes, más hipertensión y estaban siendo tratados con fármacos hipolipemiantes en su gran mayoría. El 92,8% recibían estatinas asociadas a otros fármacos, a diferencia de la población laboral, que era un 10%. Por ello, tenían el colesterol LDL más bajo, es decir, los pacientes tenían un colesterol LDL por debajo de 100, en cambio, los controles están con un colesterol LDL elevado, por ejemplo, ¿no? Y cuando mirábamos las características lipoproteicas estudiadas mediante resonancia, veíamos que habían muchas diferencias importantes, pero entre ellas las que en el análisis de regresión logística multivariante tenían mayor peso, que seguían manteniendo un poder predictivo independiente, eran la concentración de colesterol en las LDL pequeñas y densas, que son más aterogénicas, el número de partículas LDL grandes, que precisamente era más bajo en los pacientes, porque estas partículas grandes se asocian a menor riesgo cardiovascular, y los triglicéridos de las HDL, que eran casi del doble en el grupo de pacientes isquémicos. Tener una concentración de triglicéridos elevada en las HDL nos está indicando que estas partículas son disfuncionantes y que no funcionan correctamente. En conjunto, estas tres variables, colesterol de las LDL pequeñas y densas, triglicéridos de las HDL y el número de partículas LDL grandes, nos predecían con una sensibilidad del 95% la pertenencia o no al grupo de pacientes, y la especificidad fue de un 80%. Es decir, en pacientes tratados con estatinas, en su gran mayoría que tenían un colesterol LDL en el momento que se inició el estudio dentro de la normalidad, veíamos que habían unos predictores de riesgo independientes, además ajustados por todos los factores de riesgo convencionales, que nos predecían con una alta sensibilidad y especificidad la pertenencia o la existencia de la enfermedad cardiovascular. Esto ha sido corroborado en otros estudios, también publicados muy recientemente, como el estudio Copenhague, que después hablarán también los siguientes ponentes, en los cuales pues, el estudio con resonancia magnética de lipoproteínas demostraba distintos aspectos interesantes, y uno de ellos es que las VLDL tenían un poder predictivo de riesgo superior por partícula al de las partículas LDL e IDL. Y ello no solo en cuanto al contenido en colesterol de las VLDL, sino también al número de partículas VLDL. Este es un estudio muy interesante que también podríamos estar comentándolo extensamente.
Y bien, ya para concluir, hay que decir que el perfil avanzado de lipoproteínas de resonancia aporta una perspectiva más amplia de todas estas alteraciones que hemos comentado y que escapan al perfil lipídico convencional. Y también que este estudio del número, tamaño y composición de las lipoproteínas predice el riesgo residual de enfermedad cardiovascular en estos pacientes que ya están tratados con estatinas que tienen una concentración de colesterol LDL normal o cercano a la normalidad. Muchas gracias. Bien, quería también comentarles, ya desde el punto de vista de la organización de la sesión, que si los asistentes pueden hacer las preguntas mirando en la parte baja de sus pantallas, al lado de los participantes hay una señal en la que indica preguntas y respuestas. Pueden irlas formulando a lo largo de la sesión y cuando acabemos las 3 intervenciones se realizará este turno de preguntas y respuestas. Pues ya sin más y agradeciendo la atención, paso la palabra al doctor Alberto Zamora. Cuando quieras, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Xavier Pintó, al doctor Pintó, que me haya invitado a participar y compartir esta mesa con él, con el doctor Jacinto Fernández, y agradecer igualmente al Laboratorio Rubio la organización. Y luego agradecer a todos los oyentes que estéis aquí. Y luego me gustaría conocer vuestra opinión y vuestra experiencia en el uso de la resonancia de las lipoproteínas. Y yo intentaré compartir lo que me ha pedido el doctor Pintó, que era cuál sería el número de pacientes candidatos, una aproximación teórica en base a la práctica clínica real, el Real World Data, a utilizar la espectroscopia de resonancia magnética para lipoproteínas. Para empezar, todos saben que la enfermedad arteriosclerótica es una enfermedad sistémica, crónica y progresiva. Y el reto que tenemos los clínicos es detectar en qué punto está nuestro paciente y qué riesgo tiene de tener un evento cardiovascular para poder actuar y prevenirlo. Tenemos algunas herramientas como la SCORE, que es la que utilizamos a la hora de valorar el riesgo en práctica clínica, pero vemos que son herramientas imprecisas. Vemos en este estudio, en la parte superior, en la que comparan el SCORE, un intento de validación, una función de riesgo, Fresno. Vemos que el área bajo la curva para la población española, tanto en hombres como mujeres, es de 0,68 a 0,69. Realmente es impreciso y, de hecho, ten en cuenta el 70% incluso de los eventos cardiovasculares se producen en individuos catalogados de bajo o intermedio riesgo. Y es más, por otro lado, esta función sobreestima la mortalidad, porque actualmente la mortalidad a los tratamientos actuales es baja, y nos vemos que estamos, por un lado, que no identificamos el riesgo, por otro lado, sobreestimamos la mortalidad. Igualmente, una vez que ya se ha producido el evento cardiovascular, que ha habido la rotura de placa, la trombosis, ya son pacientes de muy alto riesgo, pero ya empezamos a ver que estos individuos no son todos iguales. Sabemos en la clínica que hay individuos que hacen un infarto, otro, son esos individuos de extremo riesgo. Ya empezamos a identificar cuáles son las categorías clínicas, aquellos individuos con diabetes, que tienen una enfermedad renal crónica, enfermedad multivaso, tienen una enfermedad cardiovascular reciente, probablemente esa activación del proceso inflamatorio también provoca no solo focal, sino de forma sistémica una activación de todo el proceso de inflamación, oxidación que activa otras posibles placas, que haya un síndrome coronario en pacientes jóvenes, una enfermedad progresiva, hipercolesterolemia familiar o lipoproteína A por encima de 180. Empieza a haber algunas escalas que nos intentan determinar de forma cuantitativa el riesgo en prevención secundaria, pero aún tenemos herramientas imprecisas. Todos sabemos que el colesterol LDL es un agente causal de la enfermedad arteriosclerótica y que es nuestro objetivo primario en el que debemos centrar todos nuestros esfuerzos, pero también sabemos que hay otros individuos, aparte de lo que hemos visto, por ejemplo, aquellos tratados con estatinas, en los que hay un riesgo residual, que tratamos, los llevamos a objetivos, pero sigue habiendo un determinado porcentaje importante, vuelven a aparecer eventos. Muestro aquí, la parte de la izquierda, un estudio Copenhague, comentado el doctor Pintó, con más de 13.000 pacientes en tratamiento con estatinas y que hay un seguimiento y a 5 años.
Entonces vemos que en aquellos pacientes que tienen el colesterol LDL alto, pero que tienen el colesterol no HDL y ApoB bajo, no hay un incremento de la mortalidad ni del riesgo de infarto. En aquellos pacientes que tienen LDL bajo, pero persiste el colesterol no HDL alto y la ApoB alta, tienen hasta un 21% de incremento de riesgo de mortalidad y hasta un 78% de riesgo de infarto. Y en aquellos pacientes que LDL bajo, pero tienen los dos factores, el no HDL y la ApoB, elevados, vemos que tienen un 23% de riesgo de mortalidad y un incremento del 82% de riesgo de infarto de miocardio. Y otro grupo, como hemos dicho, son el grupo de los pacientes ya en prevención secundaria. Lo que hemos visto, lo importante es detectar eso que son de extrema fragilidad, los que tienen riesgo muy importante de recidiva, en los que vamos a tener que actuar no solo a nivel lipídico, sino que a lo mejor hay que hacer una estrategia antitrombótica específica o utilizar, como está en vías de experimentación, otras vías antiinflamatorias o antioxidativas. En este estudio, también de la serie danesa, con más de 110.000 sujetos de población general, que se seleccionan 2.900 sujetos en prevención secundaria, que tengan infarto o ictus isquémicos. Hay un seguimiento y calculan el riesgo que hay residual después de llevar el LDL, el colesterol. Digamos, el papel de la lipoproteína A, el papel del colesterol no HDL y el papel del colesterol remanente, el colesterol asociado a las partículas de triglicéridos. Y vemos que cuando, independientemente de los descensos de LDL y en pacientes con LDL por debajo de 116, un descenso de 32 miligramos en los remanentes de colesterol condiciona una disminución en el riesgo de recurrencia de evento de un 20%. En definitiva, a la hora de calcular el riesgo cardiovascular va a ser fundamental el LDL, pero es fundamental también incluir el resto de partículas, así como su tamaño y así como su morfología, porque eso nos va a precisar de una forma más estricta el riesgo de ese paciente. Este es el documento de consensos con la Sociedad Española de Arteriosclerosis en el 2020, en que indican las posibles usos de la resonancia magnética de lipoproteínas. Todos lo conocen, lo voy a resumir muy rápido, que sería el estudio de dislipemia en situaciones con una base patogénica asociada a la insulinoresistencia, estudio de pacientes con enfermedad cardiovascular ateromatosa, a pesar de no tener otros factores clínicamente significativos, trastornos lipídicos menos frecuentes y situaciones clínicas en que las técnicas de laboratorio fundamentalmente no se pueden aplicar, como son LDLs muy bajos, por debajo de 30, o hipertriglicemias graves. O sea, si agrupamos las indicaciones, sería medición del riesgo residual, especialmente la dislipemia heterogénica, asociada a diabetes, síndrome metabólica, obesidad abdominal, subgrupos especiales de pacientes, los que sospechamos que hay un riesgo residual independientemente de los factores lipídicos clásicos, aquellos trastornos lipídicos infrecuentes y, como hemos dicho, técnicas no analíticas no aplicables. A la hora de intentar ver los posibles candidatos, vamos a ir por un lado de los ensayos y por otro lado el real world data. Hemos intentado rastrear estos diferentes subgrupos de pacientes y hemos excluido, por problemas de metodología, aquellos pacientes que tenían un evento recurrente, porque no podíamos identificar bien si era el primero o el segundo en esta base de datos que tenemos. Primero vamos a ir a los registros, ¿no? Grandes registros recientes que nos van a informar sobre la prevalencia del síndrome metabólico, que nos va a indicar que son una población, como hemos visto, especialmente susceptible, que nos puede mejorar su diagnóstico y perfilar y personalizar el tratamiento a partir de la resonancia magnética de lipoproteínas. El estudio NANES, con más de 26.000 pacientes de 40 a 75 años, con un seguimiento de 17 años, establece la prevalencia del síndrome metabólico en pacientes en prevención secundaria del 21% y en pacientes con enfermedad sin enfermedad cardiovascular del 19%. Los estudios en nuestro territorio, el estudio CIMETAP en prevención primaria, de la dislipemia heterogénica con más de 6.000 pacientes, vemos que está aquí ajustado por edad y por sexo y vemos cómo va pasando en edades iniciales en la prevalencia total en amarillo de dislipemia heterogénica del 6% hasta un 19% a la edad de 50 a 59 años. Y otro estudio reciente, el estudio PREDISAT, hecho por el grupo de dislipemia heterogénica de la SEA,
que determina que la dislipemia heterogénica en pacientes diabéticos se sitúa en torno al 41% en prevención primaria y hasta la mitad de los pacientes en prevención secundaria. Y nos dice también que estos pacientes, a pesar de estar en tratamiento estatínico, el 35% tenían dislipemia heterogénica. O sea, la dislipemia heterogénica la tenemos infratratada, infradiagnosticada. Vamos a ir ahora a la visión del Real World Data. Para ello, la zona que yo trabajo, en la Corporación de Salud de Maresma La Selva, con un área de referencia de 195.000 pacientes, hemos creado lo que hemos llamado un almacén de datos lipídicos. Y del 2010 al 2020 estamos en fases iniciales. Hay más de 280.000 pacientes recogidos, con 10.000 menores o jóvenes menores de 18 años. En total son 6 millones de asistencias y con más de 500.000 determinaciones de colesterol LDL. Para intentar responder a la pregunta que nos lleva hoy, cuáles son posibles candidatos al liposcate, a la resonancia de lipoproteínas, excluimos a los menores de 18 años, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, y nos quedaron finalmente más de 100.000 pacientes con más de 10.000 eventos cardiovasculares y más de 13.000 éxitos. Por otro lado, lo que hemos hecho ha sido rastrear los diferentes cocientes aterogénicos, buscando aquellos que estaban por encima de los objetivos, tanto en prevención primaria y secundaria, así como cocientes indirectos que nos marcaban que podía haber un aumento de partículas LDL pequeñas y heterogénicas, como son el cociente LDL ApoB menor de 1,3 y el cociente triglicérido HDL mayor que 2. Incluimos también otros conceptos de colesterol no HDL, triada heterogénica, intentamos detectar también trastornos lipídicos infrecuentes o valores extremos. Y en todos ellos rastreamos estos criterios en aquellos pacientes que tienen un LDL por debajo de 100, en los que no iba a ser especialmente importante y nos podía ayudar a reclasificar el riesgo o incrementar el tratamiento. No sé si lo pueden ver bien, bueno, les resumiré. Aquí están los porcentajes de los diferentes criterios que hemos utilizado en el rastreo, siempre con LDL por debajo de 100. Vemos que porcentualmente los pacientes que más aportan son LDL ApoB por debajo de 1,3. Tener en cuenta que tenemos pocas ApoB, porque no se piden en atención primaria, solo piden en atención especializada. Es un sesgo, pero sí que aquí el 55% hubieran tenido un criterio de pedir liposcate. Pero el que mayor aporta en números absolutos es el cociente triglicéridos, colesterol HDL por encima de 2, que aporta en prevención primaria más de 13.000 pacientes y en prevención secundaria más de 2.500 pacientes, que engloban el 14% y el 24%. No entraré a ver todos los índices, pero vemos, por ejemplo, un colesterol no HDL por encima de 300, la dislipemia genética, probablemente englobaríamos dentro del síndrome de hipercolesterolemia familiar, hemos encontrado 200, un HDL por debajo de 30, triglicéridos por debajo de 400, un 4,4%, y LDL por debajo de 30 tenemos 333, que incluiríamos inhibidores de PCSK9, pacientes oncológicos, pacientes mal estado nutricional. Y a modo de curiosidad, pues hay 6 pacientes con más de 885 niveles de triglicéridos en 2 ocasiones. Y otro dato que quería reseñarles es, en estos pacientes hemos comparado a aquellos que tenían el índice de triglicéridos HDL por encima de 2 y colesterol por debajo de 100 contra el resto, independientemente de su nivel de colesterol LDL. Y en esta población vemos que tanto la enfermedad cardiovascular, que pasa del 9 al 16%, como el exitus, con mortalidad general del 11 a más del doble, en aquellos pacientes que tienen este índice elevado. Es un análisis univariante que tenemos que profundizar, pero que creo que es una línea importante en la que están otros estudios, ¿no? Y otro dato que me ha parecido que quiero resaltarles es que en un seguimiento medio entre la primera analítica y la última analítica de 4 años, vemos que sí que el colesterol LDL bajó 7 puntos, de 112 a 105 de media. Este índice de triglicéridos aumentó tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, pasando prevención primaria del 14 al 24% y en prevención secundaria casi se dobla estos pacientes con índice elevado, que está demostrando, por un lado, la imposibilidad o dificultad de trasladar las medidas higiénico-dietéticas a nuestros pacientes, por otro lado, probablemente el bajo uso de fibratos en estos pacientes, que no estamos tratando esa dislipemia heterogénica. Ya acabando,
decirles que probablemente los datos que hemos encontrado, probablemente estamos hablando de una horquilla, la franja inferior. En prevención primaria, probablemente con estos criterios, el 16% al menos de pacientes serían candidatos a un estudio con resonancia, y en prevención secundaria el 26%. Si añadimos la hiperalfa lipoproteinemia con valores de HDL por encima de 85, en prevención primaria aumentaría un punto porcentual y en prevención secundaria 2 puntos, hasta el 28. Probablemente son valores mayores porque estamos en la franja inferior. Y a modo de ejemplo, lo importante es trasladar estos datos de análisis poblacionales a nuestros pacientes. Voy a poner muy rápido uno y me gustaría que a medida que lo voy contando penséis qué haríais o qué habríais hecho y luego en el debate me comentáis si estáis de acuerdo. Es una compañera, una médica, 57 años, sin antecedentes de interés, sin otros factores, que me enseña esta analítica. Dice, Alberto, ¿qué hago? ¿Me trato o no? Bueno, un LDL de 149, HDL de 47, un score del 1%. No quería tomar. Yo digo, bueno, no sé, me llama la atención, tenemos un colesterol no HDL, vamos a ver más cosas. Si ven que no son significativos, sí que un triglicéridos HDL está por encima de S2 y sí que hay una discordancia en LDL-ApoB, que es 1,6. En estos momentos, no sé si alguien ya trataría, no trataría, decidimos es pedirle un liposcale. ¿Ven la figura? Que es muy significativa y que añade una ventaja más del liposcale, no solo de informar del tamaño de partículas y del tipo de partículas, sino el impacto que tienen los pacientes a la hora de hacerles partícipes de conocer su riesgo y de mejorar la adherencia. Supuso un cambio en mi compañera cuando vio esta imagen. Lo he resumido aquí, pero había aumento de todas las partículas de VLDL y de IDL, todas las partículas HDL y sobre todo de las partículas LDL totales y especialmente de las partículas LDL pequeñas, un valor de 996, siendo lo normal 630. No sé si en este momento, luego me lo comentáis, habríais tratado, no, haríais algo más. Nosotros decidimos hacer un estudio vascular, screening vascular, TAC de arterias coronarias, y en función de eso decidiríamos si era de alto o muy alto. Mi compañera, como buena médica, no se dejó hacer nada y directamente dijimos que era de riesgo cardiovascular alto y que nuestro objetivo era de un LDL de 70, íbamos a intentar intensificar hábitos saludables con especial atención al ejercicio y a disminuir el índice glicémico de los alimentos, y nos planteamos un tratamiento del 50% inicialmente RSU20. Luego lo comentamos, ¿qué pensáis? Y ya para trasladar un mensaje a la práctica clínica, yo creo que es muy importante que nos informen de los índices. Probablemente el más útil, tanto en prevención primaria y en unidades de lípidos, sea triglicéridos HDL por su accesibilidad, que nos salga una alerta, ¿no? Cuando este cociente o el LDL-ApoB, en aquellos que puedan hacerlo, o sea, nos diga, hay mayor número de partículas densas y pequeñas, reevalúa su riesgo cardiovascular porque probablemente lo tiene superior. Y en este sentido quiero destacar ese artículo reciente que ha sido publicado en Clínica de Investigación de Arteriosclerosis, de hacer partícipe a los personal de laboratorio, a nuestros compañeros, y de forma automatizada poner algoritmos que hagan todo el perfil lipídico. Ante este LDL por encima de 200, automáticamente harían el ApoB y calcularían el cociente. Yo creo que nos ayudaría mucho a los clínicos. Por último, ¿hacia dónde van las utilidades de la resonancia magnética? Probablemente las vamos a ir utilizando cada vez más, ¿no? Probablemente los pacientes oncológicos, en que sabemos que su riesgo es mayor al de las guías, y recientemente se ha publicado cálculo de riesgo en pacientes oncológicos en que influye tratamiento quimioterápico, radioterapia, duración. En estos pacientes conocer el tamaño y morfología de sus partículas nos va a ayudar a clasificar el riesgo cardiovascular. En aquellos pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas, como es la artritis reumatoide, aquellas enfermedades inflamatorias crónicas, como pueden ser infecciones como el VIH, y, como no, en el COVID, ¿no? Y ahí ya sabemos que el índice de triglicéridos HDL, un trabajo que ha demostrado recientemente el doctor Masana, hecho en las unidades de lípidos, no es un marcador indirecto de inflamatorio, y también de la respuesta al tocilizumab. Conocer el lipidoma de ese paciente nos va a ayudar a saber cuál va a ser el pronóstico. Y acabo con esto, por mi parte decir que, como han comentado, la espectroscopia por resonancia magnética nuclear es una herramienta útil en la estratificación de riesgos y la personalización del tratamiento. En la práctica clínica habitual, un número importante de pacientes se puede beneficiar de esta técnica, y los cocientes triglicéridos, colesterol HDL por encima de 2 y LDL y ApoB por debajo de 1,3 pueden ser útiles a la hora de discriminar en práctica clínica pacientes candidatos a beneficiarse de resonancia magnética. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y ya pues
cierro aquí la presentación para el siguiente. Muy bien, muchas gracias, doctor Zamora. Una presentación muy interesante. Vamos a seguir ahora con la presentación del doctor Jacinto Fernández Pardo. Recordarles que pueden ir formulando preguntas en la casilla que está en el inferior de sus pantallas junto a los participantes y que en cuanto concluya el doctor Fernández Pardo vamos a entrar en este turno de discusión y preguntas. Muchas gracias. Adelante, doctor Fernández Pardo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer vuestra presencia virtual en este interesante debate sobre el perfil lipídico versus lipoproteínas plasmáticas. Yo, para los que no me conozcan, soy Jacinto Fernández Pardo, internista y responsable de la Unidad de Hipertensión y Lípidos del Hospital Reina Sofía de Murcia, y estoy naturalmente encantado de participar en esta mesa junto a mis ilustres compañeros. El contenido de mi intervención, que es la última de las tres, tiene dos bloques. Uno primero, al que dedicaré las dos primeras diapositivas, es el que lleva como objetivo, o tiene como objetivo, ayudarnos a mejorar la interpretación de un informe Liposcale que seguro que muchos de vosotros pues, no está familiarizado. Y a continuación pasaremos a la exposición muy breve de tres casos o situaciones clínicas que ejemplifican un poco algunas de las indicaciones o de las situaciones clínicas en las que podría beneficiarse el paciente de la realización de un test avanzado de lipoproteínas como Liposcale frente a la información que nos ofrece el laboratorio de rutina. Muy bien, abordando el cómo interpretar un informe Liposcale, os diré que fundamentalmente el informe nos presenta los resultados de 25 parámetros o variables lipídicas y lipoproteicas que se muestran fundamentalmente en dos páginas. Esta es la primera de las páginas y, como veis, tiene dos partes. Una parte a la izquierda en la que fundamentalmente se muestra una relación sumaria de los principales o de los resultados de los principales parámetros lipídicos y lipoproteicos para tener un primer vistazo de los datos más importantes para aquellos pues, que no están muy familiarizados con el mundo de los lípidos y las lipoproteínas. Veis que hay una columna con una relación de parámetros con sus valores y aquí pues hay más o menos unos valores objetivo de referencia según sea un poco el riesgo, el estrato de riesgo del paciente. Junto a los valores de cada uno de estos parámetros, pues veis que aparece un código de colores analógico con el del semáforo, de forma que nos orienta visualmente, rápidamente, a interpretar que cuando el parámetro está en rojo, pues ese valor de esa variable de alguna manera puede estar contribuyendo a un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Caso contrario, pues aparecerá el parámetro asociado a un indicador verde y en el caso de que el parámetro esté o los resultados del parámetro estén en valores similares o cercanos al valor objetivo recomendado, pues aparecerá en color amarillo, como veis. Muy importante también para tener una primera impresión de un poco del conjunto de parámetros del individuo relacionados con su riesgo aterogénico, está esta imagen gráfica que se denomina silueta lipídica, que es una representación de 10 variables asociadas a riesgo cardiovascular que
permite valorar de una forma más rápida, intuitiva, global, la situación del metabolismo lipídico del paciente más allá de los parámetros tradicionales. Y como veis, la silueta naranja representaría la situación del paciente con respecto a los valores. En negro sería la representación de los valores de una población general de 6.000 individuos y aparte de la silueta naranja en trazado continuo, hay también, sobre todo cuando los parámetros están de alguna manera alterados, cuando están alterados en sentido de asociación con el riesgo, también veremos el código rojo, y amarillo cuando estén borderline y verde cuando no supongan un riesgo cardiovascular. Pues bien, la silueta discontinua sería, en raya discontinua, sería la que deberíamos fijarnos. El paciente, en vez de tener un riesgo moderado bajo, supiéramos ya que tiene un riesgo alto, y en línea puntiforme si el paciente tuviera una situación de muy alto riesgo cardiovascular. Esta silueta, pues analógicamente nos da una imagen. Cuanto peor estén los parámetros, pues vamos a ver por analogía con la placa de ateroma y con la estenosis de una arteria afectada por arteriosclerosis, vamos a tener un impacto visual que nos facilitará un poco la asimilación de esa información. En una segunda página se muestran los valores más detallados, en principio del contenido tanto de colesterol en este bloque como de triglicéridos de las principales clases y subclases de lipoproteínas, así como el diámetro de las principales o de las tres principales clases de lipoproteínas, VLDL, LDL y HDL, junto a los valores y un poco al valor objetivo de referencia. Veis que aparece una escala de percentiles y nos indica dónde se encontraría el valor del paciente en relación con la población de referencia a la que hemos hecho antes alusión. Aquí, en esta segunda página, a la derecha, vemos que también nos dará una información del número de partículas de cada una de las principales clases de lipoproteínas, y es más, luego el número de partículas en particular de las distintas subclases o subclases de tamaño de cada una de ellas, VLDL, grandes, medianas o pequeñas, lo mismo para las LDL, grandes, medianas o pequeñas, y también para las HDL, grandes, medianas o pequeñas. Muy bien. Bueno, pues como veis, da una información que en principio parece abrumadora, y es por eso que quizá la primera página pues muchas veces nos baste simplemente para hacernos una idea de la situación de riesgo lipídico y lipoproteico que tiene el paciente. Bueno, y ahora vamos a pasar a situaciones en las que vamos a ver qué nos ofrece el perfil lipoproteico y lipídico obtenido mediante la espectroscopia de resonancia magnética y mediante el test LipoScale, en comparación con la información de partida que nos da el laboratorio de rutina. El primer caso es un caso cedido por la doctora Dayana Ibarreche, de la unidad vasculometabólica del Hospital Sant Joan de Reus, a la que bueno, pues le agradezco la gentileza. Se trata de un varón de 49 años remitido a la unidad de lípidos por una cardiopatía isquémica con un infarto relativamente reciente, con una situación de hipercolesterolemia y que tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular y de hipercolesterolemia. En concreto, su madre y un hijo pues tienen
hipercolesterolemia. Un hermano también había presentado un infarto a los 52 años y su abuelo materno falleció de ictus. El paciente es fumador y sedentario, hipertenso conocido desde el 2010, sufrió un infarto en 2016 y le colocaron un stent. En relación probablemente con ese evento, fue diagnosticado también de una diabetes tipo 2. El tratamiento que llevaba cuando lo remitieron a la unidad de lípidos era pues ácido acetilsalicílico, clopidogrel, enalapril, metformina y como hipolipemiante llevaba una combinación de ezetimiba 10 más atorvastatina 40. Tenía una presión un poco por encima de lo deseable, un índice de masa corporal de 40, francamente en un grado de obesidad mórbida, y la analítica de referencia de la analítica convencional era la que tenéis aquí, un colesterol total de 205 con un colesterol HDL de 64 y un LDL de 91 miligramos por decilitro. Tenía una hipertrigliceridemia de 247 miligramos por decilitro y un colesterol no HDL de 141 miligramos por decilitro, la glucosa en 130 con una glicada de 6,1%, la función renal, transaminasas y la TSH eran normales y no presentaba albuminuria. Como enfoque diagnóstico de partida, pues estaréis de acuerdo conmigo en que se trata de un paciente en prevención secundaria por cardiopatía isquémica que ha presentado un infarto agudo de miocardio, por lo tanto un estrato de riesgo cardiovascular muy alto y que además presenta una hiperlipemia mixta con historia familiar de cardiopatía isquémica y también de hipercolesterolemia, y acompañado todo eso de una obesidad mórbida, una diabetes y una hipertensión, lo que nos ubica en un contexto de resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Bueno, pues quizá por ese motivo y por que pensaba la doctora que el paciente ocultaba aún más riesgo del que aparentemente mostraba su perfil lipídico, le solicitó un liposcale y que nos da estos primeros o este resumen de resultados principales. Se confirma la hipercolesterolemia vehiculizada por un número elevado, como veis ahí, por encima del valor deseable de partículas LDL y un colesterol LDL alto vehiculizado fundamentalmente por un número muy importante de un porcentaje muy importante de ese número total de partículas LDL, eran partículas LDL pequeñas y densas. El colesterol HDL aparentemente pues está en un valor aceptable, normal, al igual que el número de partículas, pero si nos fijamos, el diámetro de esas partículas HDL es relativamente pequeño. Algunos de estos resultados se trasladan directamente a su silueta y del resto de resultados más detallados, pues nos interesa señalar que el paciente además, como buen síndrome metabólico y situación de resistencia a la insulina, pues acompañaba su dislipemia de un colesterol VLDL francamente elevado, junto con también un colesterol transportado por las lipoproteínas de densidad intermedia. Estamos hablando en conjunto de un colesterol remanente alto, elevado, y esas partículas de triglicéridos, pues, ricas en triglicéridos, VLDL y IDL, transportaban también además una concentración elevada de triglicéridos, no solo de colesterol, sino de triglicéridos. Como hemos dicho, el diámetro de las partículas HDL era pequeño de la masa total de partículas HDL, pero luego cuando vamos al detalle vemos que fundamentalmente la disminución se debe a un bajo
número, una baja concentración de partículas HDL medianas, que son las que, bueno, pues se les atribuye un papel realmente funcionante en el flujo de colesterol. De forma que ya, pues trasladando todo eso a la silueta, vemos que el paciente pues sigue teniendo un riesgo residual francamente elevado, pues como muestra la silueta lipídica. En resumen, gracias al liposcale se pudo comprobar en este paciente que presentaba un mayor número de lipoproteínas LDL pequeñas, de partículas LDL pequeñas, que ya conlleva, como sabemos, un mayor riesgo aterogénico, junto también a un menor número de partículas HDL grandes y medianas, siendo además en conjunto la masa de partículas HDL de un menor tamaño, lo que comporta un perfil de riesgo aterogénico mayor al esperado para su concentración de colesterol HDL por la analítica convencional que habíamos visto que aparentemente era normal. Muy bien, luego podemos comentar más de este paciente. Vamos a pasar al segundo caso. Cambiamos un poco de tercio. En este y el siguiente caso son casos propios de nuestra unidad de hipertensión y lípidos de Murcia. El motivo de consulta era una mujer de 42 años, en este caso derivada de atención primaria por niveles de colesterol HDL elevados hasta 141 miligramos por decilitro, había llegado a tener en alguna analítica anterior, y su médico estaba preocupado porque había tenido conocimiento de que bueno, la curva del HDL o los valores de HDL parece, según el estudio de Copenhague y otros de Big Data, que pueden tener un comportamiento en J y a partir de determinados niveles elevados puede estar no significando lo que siempre hemos creído, que es que valores altos de colesterol HDL significan un gran factor protector desde el punto de vista de riesgo aterogénico, sino que puede representar el lado oscuro del colesterol HDL y suponer que la paciente pueda tener partículas HDL poco funcionantes y al contrario asociadas con un riesgo aterogénico. La verdad es que nos puso en un brete y nos puso en un compromiso ese motivo de consulta que hemos vuelto a tener más de un caso de remisión por este motivo. En este caso, la paciente tenía un hermano también con niveles elevados de colesterol HDL, que estuve mirando sus analíticas anteriores y oscilaba entre 70 y 90 la concentración de colesterol HDL en él, que para un hombre pues, está en un rango pues, elevado por encima de la media poblacional. Su padre había fallecido de cirrosis hepática etanólica y sí pude comprobar que tenía el colesterol HDL bajo, al menos en las últimas analíticas. Y su madre, según decía la paciente, había fallecido de una neoplasia hematológica, pero no pude encontrar datos de ella porque no pude acceder fuera del área geográfica de la zona a información sobre ella. Como antecedentes personales, no era fumadora y refería no tomar alcohol habitualmente, no era hipertensa ni diabética y sí tenía una historia que ya contaba también el médico cuando la remite de elevación oscilante de transaminasas y gamma GT. Estaba delgada, tenía una presión normal y la exploración física era normal. Jacinto, vamos un poco justos de tiempo. Intenta, si puede ser en 3 minutos, 5 como sí. mucho. Muy bien, bueno, pues vamos a ver sus analíticas. Estas son más antiguas, veis los niveles de colesterol HDL que tenía la paciente y cuando nos la remiten estaba aquí. Le pedimos una analítica de confirmación, la paciente no estaba tomando ninguna medicación que pudiera alterar los lípidos y bueno, pues sigue manteniendo la hiperalfa lipoproteinemia no tan elevada, pero le pedimos un liposcale y cuando le pedimos el liposcale buscando descartar que tuviera una anomalía de las HDL
negativa en cuanto al riesgo cardiovascular, pues nos dejó tranquilos porque de alguna manera se constata la elevación de colesterol HDL vehiculizado fundamentalmente por un número de partículas HDL elevado y que además pues tienen un diámetro adecuado y donde fundamentalmente pues predomina la elevación de partículas HDL medianas, que son, como hemos dicho, las funcionantes. En este caso, el Liposcale nos sirvió para confirmar esto. Muy bien. Y el último de los casos, muy brevemente, es un hombre de 57 años derivado por una historia de hipertrigliceridemia refractaria. El hombre había estado pues más de 20 años en tratamiento con diversos hipolipemiantes, estatinas, omega 3, fibratos, y últimamente estaba desde hace meses en tratamiento con gemfibrocilo sin que se hubiera traducido esto en una modificación de la concentración de sus triglicéridos. Aquí tenemos de más antiguo a más reciente y veis que el paciente mantenía unos niveles de triglicéridos bastante parecidos a pesar de seguir manteniendo tratamiento con gemfibrocilo y el hombre no estaba gordo ni bebía alcohol. Entonces nos planteamos que qué pasaba ahí y solicitamos un Liposcale y la sorpresa fue que sí, que el paciente, pues el Liposcale confirmaba que el colesterol total y el LDL estaban elevados a expensas de partículas aumentadas de LDL y en concreto también aumentadas las LDL pequeñas y densas, pero como veis el nivel de triglicéridos que determinó el Liposcale era completamente normal, 123. Es más, el número de partículas VLDL era normal, no estaban elevadas y el diámetro de esas partículas también era normal. De forma que, ¿qué pasaba entonces? Esta discordancia entre estos valores del laboratorio convencional y los del Liposcale. Pues bien, esto se debe a lo siguiente, lo descubrimos después de mirar bastante información sobre el tema. Como sabéis, los triglicéridos son unas partículas lipídicas compuestas por una estructura central de glicerol esterificada por 3 ácidos grasos que pueden ser variables. Por lo tanto, el laboratorio clínico no puede determinar los triglicéridos completamente porque pueden variar cada uno de ellos en su composición de ácidos grasos. Por lo tanto, recurre la técnica habitual de rutina, es el mismo reactivo hace una primera reacción con una lipasa que hidroliza los triglicéridos y deja libre la molécula de glicerol y es la que es objeto del ensayo, del test, y luego pues extrapola a la concentración de triglicéridos. Todo esto se hace porque habitualmente la concentración de glicerol en plasma es prácticamente indetectable o muy baja. Y pues no interfiere con la técnica. En algunos individuos hay un raro trastorno en el que tienen un déficit de la glicerol quinasa, que es un paso fundamental para que el glicerol en el hígado pase a glicerol 3-fosfato y pueda ser derivado a la síntesis o a la producción de triglicéridos y fosfolípidos, y entonces ante este bloqueo se acumula glicerol en sangre y se elimina por orina y da lugar a una falsa interferencia en el laboratorio, de forma que los pacientes tienen una hiperglicerolemia pues prácticamente desde el nacimiento, asintomática y refractaria, por supuesto, a tratamiento porque no tienen, a tratamiento hipolipemiante porque no tienen una verdadera elevación. En este caso, pues el estudio familiar es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X y por lo tanto es muy difícil de detectar, pero pudimos detectar a dos un sobrino y a un sobrino segundo que también presentaban el mismo problema de una falsa hipertrigliceridemia mantenida, y revisando nuestra propia consulta encontramos también a un abuelo y un nieto con el mismo problema. El Liposcale
detectó perfectamente en estos individuos los valores de triglicéridos normales con partículas de triglicéridos normales, y es más, solicitamos al laboratorio, a Biosphere, que si podrían intentar determinar el pico de glicerol libre en plasma, y lo hicieron de forma que constataron la elevación. Esto lo comunicamos en el Congreso Europeo de hace un par de años, de forma que se constata que el liposcale es una técnica muy útil para detectar estos casos de pseudohipertrigliceridemia, identificando la hiperglicerolemia y proporcionando una medida precisa de los verdaderos niveles de triglicéridos. Esto es todo, muchas gracias, perdonar por el exceso de tiempo y estoy a la disposición, a vuestra disposición para comentarios o preguntas. Muchas gracias.